Este es el peligro invisible que aguarda a las tropas israelíes en Gaza. Según a quien se pregunte, Hamás es una organización terrorista o una fuerza de resistencia. Sin embargo, con la postura y las acciones que adoptan, están constantemente en conflicto con las fuerzas israelíes. Esto significa que muchos de ellos han sido capturados y enviados a la cárcel. Por eso, en este vídeo, te presento a los miembros de Hamás más temidos en prisión. Sheikh Hassan Youssef. Nacido en 1955, Youssef no es un preso corriente. Como cofundador y dirigente de Hamás, organización islamista conocida por sus ideas extremistas y su oposición a cualquier reconciliación entre israelíes y palestinos, ha pasado más de 23 años entre rejas. Pero no es solo su tiempo en prisión lo que le distingue, sino su influencia y poder dentro de esos muros, lo que realmente le convierte en una fuerza a tener en cuenta. Su capacidad para mantener su posición dentro de Hamás y ejercer su influencia desde los confines de una celda, su carisma y su inquebrantable compromiso con la causa lo han convertido en un símbolo de resistencia y desafío, inspirando a innumerables palestinos en su lucha contra la ocupación israelí. Antes de que el jeque Hassan Youssef se convirtiera en el miembro de Hamás más temido de la prisión israelí, su trayectoria comenzó con unos orígenes humildes. Nacido en 1955, Youssef creció en la Franja de Gaza, una región marcada por el conflicto y la agitación política. Poco podía imaginar que su vida daría un giro dramático que le llevaría a convertirse en una figura destacada de una de las organizaciones islamistas más notorias del mundo. De joven, Youssef fue testigo diario de las luchas e injusticias a las que se enfrentaba su pueblo. La ocupación israelí pesaba sobre la población palestina, alimentando un sentimiento de frustración y resentimiento. Fue durante estos años de formación cuando el camino de Youssef se cruzó con el nacimiento de Hamás. A finales de la década de 1980, Hamás surgió como una fuerza poderosa que abogaba por los derechos y la liberación del pueblo palestino. Youssef, movido por un profundo sentimiento de injusticia, se sintió atraído por el mensaje de resistencia y desafío de la organización. Participó activamente en el movimiento y dedicó su vida a la causa. El carisma y el compromiso inquebrantable de Youssef llamaron rápidamente la atención de sus compañeros y ascendió en las filas de Hamás, convirtiéndose finalmente en uno de sus cofundadores y líderes. Sus opiniones extremistas y su oposición a cualquier reconciliación entre israelíes y palestinos consolidaron su posición dentro de la organización. Pero no fue solo su papel de líder lo que le distinguió. Su capacidad para inspirar y movilizar a los demás no tenía parangón. Sus encendidos discursos y sus apasionadas súplicas resonaban entre los palestinos, que lo veían como un símbolo de esperanza y resistencia frente a la adversidad. Sin embargo, la implicación de Youssef con Hamás tuvo un coste. Su dedicación a la causa tensó sus relaciones, especialmente con su hijo mayor, Mossab Hassan Youssef. Mossab, que atrajo la atención internacional por trabajar encubierto con la agencia de seguridad israelí Shin Bet, fue repudiado por su padre por sus acciones. A pesar de las desavenencias entre padre e hijo, las acciones de Mossab solo sirvieron para consolidar la reputación de Youssef como formidable adversario de las autoridades israelíes. El hecho de que su propio hijo se hubiera vuelto contra él no hizo sino aumentar la intriga y la mística que rodeaban a la persona de Youssef. En 1993, el viaje de Youssef dio un giro dramático cuando fue detenido por primera vez por las autoridades israelíes. Esto marcó el comienzo de una larga y tumultuosa relación entre Youssef y el sistema penitenciario israelí. A lo largo de los años, se enfrentaría a numerosas detenciones y pasaría gran parte de su vida entre rehenes. Pero fue dentro de los muros de la prisión donde el poder y la influencia de Youssef se hicieron verdaderamente patentes. Su capacidad para ganarse el respeto y la lealtad de sus compañeros le convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Sus palabras tenían peso y sus decisiones podían determinar el curso de los acontecimientos tanto dentro como fuera de la prisión. Desde el momento en que Youssef entró en la prisión, se enfrentó a numerosos retos y obstáculos. Las condiciones eran duras y fue sometido a frecuentes interrogatorios y aislamiento. Sin embargo, estas penurias solo sirvieron para reforzar su determinación y consolidar su posición como líder dentro de Hamás. Pero no era solo su influencia dentro de la prisión lo que diferenciaba a Youssef. Su poder se extendía más allá de los muros, ya que mantenía contactos con dirigentes de Hamás en el exterior. A través de canales secretos, se aseguraba de que se escuchara su voz y se siguieran sus directrices, consolidando aún más su posición como formidable adversario de las autoridades israelíes.
Fue durante la Segunda Intifada, un periodo de intenso conflicto palestino-israelí, cuando la prominencia de Yusef alcanzó nuevas cotas. A medida que aumentaban las tensiones, se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío, inspirando a innumerables palestinos en su lucha contra la ocupación israelí. Sus encendidos discursos y sus apasionadas súplicas resonaron en las masas, avivando las llamas de la resistencia. Sus palabras tenían peso, y sus acciones hablaban por sí solas. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes creían en la causa palestina, un testimonio del poder de una convicción inquebrantable. Pero con su ascenso a la fama, aumentó el escrutinio de las autoridades israelíes. Lo veían como una amenaza, una figura peligrosa que podía incitar a nuevos disturbios. Como consecuencia, Yusef tuvo que hacer frente a nuevas detenciones y a prolongados periodos de reclusión, sin juicio ni cargos. A pesar de los desafíos y las dificultades, Yusef se mantuvo firme en su compromiso con la causa. Su resistencia y determinación solo sirvieron para reforzar su reputación y consolidar su posición como el miembro de Hamás más temido en las cárceles israelíes. Tras pasar años entre rejas, Yusef salió finalmente de la prisión israelí en 2017. Su liberación supuso un momento de triunfo para él y sus seguidores. Sin embargo, duró poco, ya que fue detenido de nuevo en 2018, sumiéndolo de nuevo en el ciclo de detención sin juicio ni cargos. Cada detención no hizo sino avivar el fuego de su reputación, consolidando su posición como una espina clavada en el costado de las autoridades israelíes. La represión contra Hamás se intensificó, y Yusef se convirtió en uno de sus principales objetivos. Las fuerzas israelíes intentaron desmantelar la organización y suprimir su influencia. Pero la resistencia de Yusef y su inquebrantable compromiso con la causa siguieron inspirando a los palestinos, incluso entre rejas. El ciclo de detenciones y excarcelaciones continuó, y Yusef fue detenido una vez más, en octubre de 2020 y en octubre de 2023. En cada ocasión se le mantuvo en detención administrativa, sin juicio ni cargos, lo que alimentó aún más la polémica en torno a su encarcelamiento. Saleh al-Arouri. En el corazón del sistema penitenciario israelí yacía una figura que infunde temor tanto a los reclusos como a los guardias. Su nombre es Saleh al-Arouri, alto dirigente de Hamás y comandante fundador de su ala militar, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Tras pasar casi 18 años entre rejas, al-Arouri se ha convertido en el miembro de Hamás más temido del sistema penitenciario israelí. Nacido el 19 de agosto de 1966 en Ramallah, Cisjordania, Jordana, el periplo de al-Arouri, de estudiante a dirigente de Hamás, ha estado marcado por detenciones, encarcelamientos y una implacable persecución de su causa. Acusado de estar implicado en las actividades financieras de Hamás y de dirigir atentados terroristas contra israelíes, su influencia se extiende mucho más allá de los muros de la prisión. Durante el tiempo que pasó entre rejas, Saleh se enfrentó a retos inimaginables. Fue trasladado con frecuencia de una prisión a otra, sin saber nunca dónde acabaría ni cuándo lo trasladarían. Las falsas promesas de excarcelación solo conducían a una nueva detención, dejándolo atrapado en un ciclo de incertidumbre. Los 3 últimos años de su detención los pasó aislado del mundo exterior. A pesar de estas penurias, la determinación de Saleh nunca flaqueó. Su liberación, el 17 de marzo de 2010, tras 33 meses consecutivos en detención administrativa, llegó con una condición: debía abandonar Palestina durante 3 años. El caso de Saleh, que actualmente reside en Siria como refugiado, pone de relieve el carácter ilegal de su prolongada detención y la violación de sus derechos humanos fundamentales. Pero, ¿cómo llegó este hombre a convertirse en el miembro de Hamás más temido del sistema penitenciario israelí? Para comprender su trayectoria, debemos remontarnos a sus primeros días en la Universidad de Hebrón. Saleh al-Arouri era un joven y ambicioso estudiante de Derecho Sharia en la Universidad de Hebrón, en Cisjordania, Jordana. Fue durante esta época cuando se involucró con Hamás, una organización política y militar palestina. El atractivo de la causa y el deseo de luchar por los derechos de su pueblo le atrajeron hacia las filas de Hamás. A medida que aumentaban las tensiones entre israelíes y palestinos, el papel de Saleh al-Arouri dentro de Hamás crecía. Se convirtió en una figura destacada, conocida por su inquebrantable dedicación a la causa y su carismático liderazgo. Pero su creciente influencia atrajo la atención de las autoridades israelíes. El compromiso de Saleh al-Arouri con Hamás no pasó desapercibido. Las autoridades israelíes lo consideraron una amenaza, una figura clave en las actividades de la organización,
y así comenzaron las detenciones. Saleh al-Arouri se encontró en el punto de mira de las fuerzas de seguridad israelíes. Se produjeron múltiples detenciones, cada una de ellas un intento de sofocar su influencia y desbaratar las operaciones de Hamás. Pero la determinación de Saleh permaneció inquebrantable. A pesar de las detenciones, la dedicación de Saleh al-Arouri a la causa no hizo sino aumentar. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para quienes creían en la lucha por los derechos de los palestinos. Pero con cada detención, las autoridades israelíes esperaban silenciarlo. El tiempo que pasó Saleh al-Arouri entre rejas no fue fácil. Se enfrentó a interrogatorios, duras condiciones y la amenaza constante de la violencia. Pero incluso en los momentos más oscuros, su espíritu permaneció inquebrantable. Las autoridades israelíes creían que encarcelando a Saleh al-Arouri podrían debilitar a Hamás y desmantelar sus redes, pero subestimaron su resistencia y la lealtad que inspiraba a sus compañeros de Hamás. El encarcelamiento de Saleh al-Arouri solo sirvió para reforzar la determinación de Hamás. Su ausencia avivó su determinación de continuar la lucha, resistir a la ocupación y garantizar los derechos del pueblo palestino. Con el paso de los años, la reputación de Saleh al-Arouri creció, se convirtió en un símbolo de la resistencia, un testimonio vivo del espíritu inquebrantable de Hamás. E incluso entre rejas, su influencia se extendió mucho más a la de los muros de la prisión. Los partidarios de Saleh al-Arouri se unieron para exigir su liberación y reclamar justicia. Organizaciones como Ad-Damer, Asociación de Apoyo a los Presos y de Derechos Humanos, destacaron el carácter ilegal de su prolongada detención y la violación de sus derechos humanos fundamentales. Sin embargo, las autoridades israelíes se mantuvieron firmes en su empeño de mantener a Saleh al-Arouri entre rejas. Lo consideraban una amenaza, una figura peligrosa que podía congregar a las masas e inspirar actos de resistencia. Tras su puesta en libertad condicional, se convirtió en refugiado y buscó cobijo en Siria. Fue un momento agridulce para Saleh, pues dejaba atrás su patria, pero sabía que su lucha por los derechos de los palestinos estaba lejos de terminar. En Damasco, Siria, Saleh al-Arouri encontró un nuevo hogar. Se unió a la oficina política de Hamás, un puesto que consolidaría aún más su papel dentro de la organización. Pero su participación se extendió más allá del ámbito político. Saleh al-Arouri se hizo conocido por su participación en las actividades financieras de Hamás. Recibía fondos para actividades relacionadas con Hamás y los utilizaba para comprar armas, reforzando aún más las capacidades militares de la organización. Pero el papel de Saleh iba más allá de las meras transacciones financieras. Dirigía y supervisaba la distribución de las finanzas de Hamás, asegurándose de que los fondos se asignaran estratégicamente para apoyar las operaciones de la organización. La posición de Saleh al-Arouri en el buró político de Hamás le daba acceso a figuras influyentes y a reuniones importantes. Viajó en delegaciones de Hamás y asistió a reuniones oficiales con el presidente turco Erdogan y el emir qatarí. Estas conexiones consolidaron la posición de Saleh como figura clave dentro de Hamás. Su carisma y su pensamiento estratégico lo convirtieron en un activo valioso, no solo dentro de la organización, sino también en el contexto más amplio del conflicto palestino-israelí. La labor de Saleh al-Arouri no se limitó a las maniobras políticas. Desempeñó un papel crucial en el rejuvenecimiento de las redes de Hamás en Cisjordania. Sus esfuerzos incluyeron la planificación y ejecución de atentados terroristas contra israelíes, con el objetivo de aumentar la capacidad militar de Hamás en la región. La participación de Saleh al-Arouri en el contrabando de armas en Cisjordania y en la creación de células durmientes puso de manifiesto su determinación de resistir a la ocupación israelí y garantizar los derechos del pueblo palestino. Ismail Haniyeh. Para comprender el ascenso de Ismail Haniyeh como el miembro de Hamás más temido en prisión, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y en las experiencias que lo formaron. Ismail Haniyeh nació el 29 de enero de 1962 en el campo de refugiados de Al-Shati, en la Franja de Gaza. Sus padres eran árabes palestinos, desplazados de su aldea cercana a Ashkelon durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Al crecer en un campo de refugiados, Haniyeh fue testigo directo de las luchas y penurias a las que se enfrentaba su pueblo. A pesar de las difíciles circunstancias, Haniyeh estaba decidido a cambiar las cosas. Asistió a escuelas gestionadas por las Naciones Unidas en el campo, donde recibió educación y artículos de primera necesidad como ayuda alimentaria y medicinas, proporcionadas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, o OPS. Estos años de formación inculcaron en Hani G un profundo sentido de la empatía y un ardiente deseo de luchar por los derechos de sus compatriotas palestinos. La trayectoria educativa de Hani G comenzó en la Universidad Islámica de Gaza, donde se matriculó en 1981 para estudiar literatura árabe. Fue durante su estancia en la universidad cuando se involucró cada vez más con Hamas, un grupo que marcaría su futuro y el curso de la historia palestina. Las dotes de liderazgo de Hani G no tardaron en hacerse patentes y se convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad estudiantil. En 1985, Hani G fue elegido jefe del Consejo de Estudiantes en representación de los Hermanos Musulmanes, una organización islamista. Este cargo le permitió desarrollar su capacidad de liderazgo y establecer contactos en el panorama político de Gaza. La participación de Hani G en la Hermandad Musulmana sentó las bases para su futura participación en Hamas, que se formó en 1988 como una rama de la hermandad. Cuando estalló la primera intifada, a finales de la década de 1980, Hani G se encontró en la vanguardia del movimiento de resistencia. Participó activamente en protestas y manifestaciones, animando a sus compatriotas palestinos a levantarse contra las fuerzas israelíes. El compromiso de Hani G con la causa y su inquebrantable determinación llamaron la atención tanto de sus compañeros como de las autoridades israelíes. Sin embargo, la participación de Hani G en la resistencia tuvo un precio. En 1988 fue detenido por las autoridades israelíes y encarcelado durante 6 meses por su participación en la intifada. Esta experiencia no hizo sino avivar su determinación de luchar por la causa palestina. Sin inmutarse por su encarcelamiento, Hani G siguió siendo un firme defensor de los derechos palestinos y una espina clavada en el costado de la ocupación israelí. En 1989, Hani G sufrió un nuevo revés al ser detenido de nuevo y condenado a 3 años de prisión. Estos años entre rejas no hicieron sino reforzar su determinación y consolidar su compromiso con el movimiento Hamas. Su estancia en prisión le permitió relacionarse con otras personas de ideas afines y profundizar en su comprensión de la lucha palestina. Tras su liberación en 1992, las autoridades militares israelíes de los territorios palestinos ocupados decidieron deportar a Hani G al Líbano junto con altos dirigentes de Hamas, como Abdel Aziz al-Rantisi, Mahmoud Zahar, Aziz Duwaik y otros 400 activistas. Este periodo de exilio supuso un punto de inflexión para Hamas, que adquirió una notoriedad mediática sin precedentes y se dio a conocer en todo el mundo. El papel de Hani G dentro de la organización siguió creciendo y se convirtió en una figura clave en la configuración de la ideología y la estrategia de Hamas. Un año después, Hani G regresó a Gaza, su tierra natal, y fue nombrado decano de la Universidad Islámica. Este cargo le permitió seguir influyendo y moldeando las mentes de jóvenes palestinos deseosos de unirse a la resistencia contra la ocupación israelí. Las dotes de liderazgo de Hani G y su estrecha relación con el líder espiritual de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, le propulsaron a una posición destacada dentro de la organización. La implicación de Hani G con Hamas siguió reforzándose durante la segunda intifada, que estalló en 2000. Sus estrechos vínculos con Yassin y los asesinatos de gran parte de la cúpula de Hamas a manos de las fuerzas de seguridad israelíes consolidaron aún más su posición dentro de la organización. El compromiso inquebrantable de Hani G con la causa palestina y su participación en atentados contra ciudadanos israelíes lo convirtieron en un objetivo prioritario de las fuerzas de defensa de Israel. La capacidad de liderazgo de Hani G y su inquebrantable compromiso con la causa de Hamas no pasaron desapercibidos. En 2006, Hamas participó en las elecciones legislativas palestinas, con Hani G al frente de la lista del partido. Para sorpresa de muchos, Hamas salió victoriosa, obteniendo la mayoría de los escaños del Parlamento. Esta victoria propulsó a Hani G al cargo de primer ministro del Estado de Palestina. Como primer ministro, Hani G se enfrentó a numerosos retos. La comunidad internacional, en particular Israel y las potencias occidentales, consideraban a Hamas una organización terrorista y se negaban a reconocer su legitimidad. Israel aplicó una serie de medidas punitivas, incluidas sanciones económicas, contra la autoridad palestina tras las elecciones. El primer ministro en funciones, Ehud Olmert, anunció que Israel retendría unos $50 millones al mes en concepto de impuestos recaudados en nombre de la autoridad palestina.
A pesar de la creciente presión, Haniyeh se mantuvo firme en su compromiso con los principios de Hamás. Rechazó las sanciones y declaró que Hamás no se desarmaría ni reconocería a Israel. Haniyeh lamentó que Hamás fuera objeto de medidas punitivas, argumentando que Israel debería haber respondido de otro modo a la expresión democrática del pueblo palestino. Estados Unidos y la Unión Europea también cortaron la ayuda exterior a la autoridad palestina, agravando aún más las dificultades económicas a las que se enfrenta el pueblo palestino. Haniyeh criticó a Occidente por utilizar sus donaciones como medio para presionar a la población palestina, destacando el impacto perjudicial de estas acciones en la vida de los palestinos de a pie. En un intento de comprometerse con la comunidad internacional, Haniyeh envió una carta al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la que pedía negociaciones directas con el gobierno electo de Hamás. Ofrecía una tregua a largo plazo con Israel, aceptando la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967. Haniyeh también instó a poner fin al boicot internacional, argumentando que solo fomentaría la violencia y el caos. Omar Daragmeh, en el corazón de la ciudad cisjordana de Naplusa, nació a finales de la década de 1970 un joven llamado Omar Daragmeh. Al crecer en un entorno de gran carga política, fue testigo directo de las luchas y penurias a las que se enfrentaba el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Fue en este tumultuoso entorno donde comenzó el viaje de Daragmeh para convertirse en el miembro de Hamás más temido en prisión. De adolescente, Daragmeh se fue implicando cada vez más en el movimiento de resistencia contra la ocupación israelí. Se sintió atraído por la causa, alimentado por un profundo sentimiento de injusticia y el deseo de luchar por los derechos de su pueblo. Fue durante esta época cuando encontró un hogar en las filas de Hamás, un grupo militante dedicado a la liberación de Palestina. Las dotes naturales de liderazgo de Daragmeh y su inquebrantable compromiso llamaron rápidamente la atención de sus superiores dentro de Hamás. Demostró ser una fuerza formidable, con un pensamiento estratégico, una planificación meticulosa y una dedicación inquebrantable a la causa. Estas cualidades le hicieron ascender en la organización y le granjearon el respeto y la admiración de sus compañeros. A medida que crecía la reputación de Daragmeh, también lo hacía su participación en ataques de gran repercusión contra objetivos israelíes. Sus acciones infundían temor en las fuerzas israelíes, que lo veían como un adversario implacable. La brillantez estratégica de Daragmeh y su inquebrantable determinación hicieron de él una fuerza a tener en cuenta, y su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y desafío. Pero no fue solo su destreza militar lo que hizo de Daragmeh una figura temida. Era conocido por sus brutales métodos de interrogatorio y castigo, que infundían miedo a aquellos que se cruzaban en su camino o traicionaban la causa. Su reputación de retribución rápida y despiadada no hizo sino consolidar su posición dentro de Hamás e infundir aún más temor en los corazones de sus enemigos. Sin embargo, el viaje de Daragmeh estaba lejos de terminar. En 2010, fue capturado por las fuerzas israelíes durante una redada en un refugio de Hamás. Su captura marcó un punto de inflexión en su vida, ya que posteriormente fue condenado a cadena perpetua por su participación en actividades terroristas. Pero incluso entre rejas, la influencia de Daragmeh seguía siendo fuerte, imponiendo respeto y lealtad a sus compañeros de prisión. La vida en prisión supuso una nueva serie de retos para Omar Daragmeh, el miembro más temido de Hamás. Encarcelado en los confines de una prisión israelí, se enfrentaba a amenazas constantes, tanto de las autoridades penitenciarias como de facciones rivales dentro de la población reclusa. Pero la notoriedad de Daragmeh lo convirtió en el principal objetivo de los intentos de asesinato. A pesar de los peligros, Daragmeh se mantuvo firme en su compromiso con la causa, negándose a ser silenciado. Su estancia entre rejas no hizo sino avivar su determinación de continuar la lucha por la liberación palestina. Incluso dentro de los muros de la prisión, infundía respeto y lealtad a sus compañeros, que lo veían como un símbolo de resistencia y desafío. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Daragmeh siguen rodeadas de misterio y controversia. Un fatídico día de 2018 saltó la noticia de que lo habían encontrado muerto en su celda. Hamás acusó inmediatamente a las fuerzas israelíes de asesinar a su miembro de mayor rango, mientras que los funcionarios israelíes mantuvieron que había muerto por causas naturales. Los informes contradictorios no hicieron sino aumentar la intriga en torno al fallecimiento de Daragmeh.
Algunos especulan con que su muerte fue el resultado de una operación encubierta llevada a cabo por los servicios de inteligencia israelíes, mientras que otros creen que pudo haber sido víctima de luchas internas por el poder dentro de la prisión. Independientemente de las circunstancias, la muerte de Daragmeh conmocionó a la comunidad palestina y a otros sectores. Su muerte marcó el final de una era, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. La pérdida de una figura tan destacada sirvió de grito de guerra para quienes compartían su visión de una Palestina libre. Yahya Sinwar. En las polvorientas calles del campo de refugiados de Khan Yunis, un niño llamado Yahya Sinwar nació en un mundo de confusión e incertidumbre. Era el año 1962 y la franja de Gaza estaba bajo dominio egipcio. La familia de Sinwar había sido desarraigada de su hogar ancestral en Al-Mashdal Ashkelon, durante la guerra árabe-israelí de 1948, buscando refugio en el abarrotado campo. Al crecer en medio de la lucha por la liberación palestina, Sinwar fue testigo directo de las injusticias y penurias a las que se enfrentaba su pueblo. Las luchas diarias, la presencia constante de las fuerzas militares israelíes y el anhelo de una patria alimentaron su determinación de luchar por la causa palestina. Tras completar sus estudios en la Universidad Islámica de Gaza, donde se licenció en estudios árabes, el camino de Sinwar dio un giro fatídico. A principios de la década de 1980, fue detenido por su participación en actividades subversivas y pasó varios meses en la prisión de Fara. Fue entonces cuando entabló contacto con otros activistas palestinos, como Salah Shehadeh, que desempeñaría un papel importante en la configuración de su futuro. Al salir de la cárcel, Sinwar recuperó su dedicación a la causa palestina. En colaboración con Rouhi Mushtaha, cofundó la Munazzamat al-Jihad wal-Dawa, MAJD, una organización cuyo objetivo era identificar a los colaboradores de Israel entre la población palestina. Esta organización evolucionaría posteriormente hasta convertirse en el aparato de seguridad de Hamás. En 1987, cuando la primera intifada se extendió por los territorios palestinos, Hamás surgió como una fuerza destacada en el movimiento de resistencia. Sinwar, con su compromiso inquebrantable y su mentalidad estratégica, desempeñó un papel fundamental en la configuración de los primeros años de Hamás. La organización, creada inicialmente como fuerza policial, pretendía proteger los intereses palestinos y resistir a la ocupación israelí. La participación de Sinwar en Hamás dio un oscuro giro en 1988, cuando orquestó el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes y el asesinato de 4 palestinos sospechosos de colaborar con Israel. Estos brutales actos conmocionaron a toda la región y consolidaron la reputación de Sinwar como figura despiadada y decidida dentro de Hamás. Sin embargo, su reinado del terror duraría poco. En febrero de 1989, Sinwar fue detenido por las fuerzas israelíes. Durante el interrogatorio, admitió su participación en los atroces crímenes y condujo a los investigadores al lugar donde estaban enterradas las víctimas. Las pruebas contra él eran abrumadoras y fue condenado a 4 cadenas perpetuas. El encarcelamiento de Sinwar marcó un punto de inflexión en su vida, pero nadie sabía que solo sería un revés temporal. Durante 22 largos años, Yahya Sinwar languideció entre rejas, cumpliendo sus 4 cadenas perpetuas impuestas por Israel. Alejado del mundo, se convirtió en un símbolo de la inquebrantable resistencia de Hamás contra la ocupación israelí. Pero incluso en los confines de la cárcel, la influencia y notoriedad de Sinwar siguieron creciendo. Su encarcelamiento no mermó su espíritu ni su compromiso con la causa palestina. Sinwar se convirtió en un punto de encuentro para los seguidores de Hamás, inspirando actos de resistencia y desafío tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Su inquebrantable determinación y su negativa a doblegarse ante la autoridad israelí lo convirtieron en una leyenda entre sus compañeros de prisión. Entonces, en 2011, se produjo un cambio sísmico. Sinwar fue uno de los 1026 presos palestinos liberados en un intercambio histórico por el soldado de las FDI, Gilad Shalit, que había permanecido cautivo de Hamás durante 5 angustiosos años. La noticia de la liberación de Sinwar resonó en toda la región y conmocionó a la clase dirigente israelí. Al salir de la cárcel, Sinwar fue aclamado como un héroe por sus partidarios. Su liberación marcó un punto de inflexión en su vida, impulsándolo a la vanguardia del liderazgo de Hamás. En 2017, fue elegido en secreto líder de Hamás en la Franja de Gaza, tomando el relevo de Ismail Haniyeh. Este nombramiento supuso un cambio en el enfoque de Hamás, ya que la reputación de Sinwar de implacable y su compromiso inflexible con la causa palestina lo convirtieron en una figura formidable.
Bajo el liderazgo de Sinwar, Hamás adoptó una postura más agresiva hacia Israel. Rechazó cualquier reconciliación con el gobierno israelí y pidió a los militantes que capturaran más soldados israelíes. Las decisiones estratégicas de Sinwar y su inquebrantable determinación mantuvieron el conflicto entre Israel y Hamás en un punto de ebullición, sin signos de resolución. Su ascenso al poder no estuvo exento de dificultades. En 2021, Sinwar escapó por los pelos a un intento de asesinato por parte de Israel, prueba de la amenaza que supone para sus intereses. A pesar del peligro constante, Sinwar se mantiene desafiante, inflexible en su búsqueda de justicia para el pueblo palestino. La excarcelación de Yahya Sinwar marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, en el que se convertiría en una espina clavada en el costado de la clase dirigente israelí. Su retórica intransigente y sus acciones han mantenido el conflicto entre Israel y Hamás en un punto álgido, sin final a la vista. Las decisiones estratégicas de Sinwar han acallado las voces de la línea dura dentro de Hamás, anulando el uso de túneles que Muhammad Deif quería utilizar para colar combatientes en Israel. Su liderazgo se ha caracterizado por el rechazo a cualquier reconciliación con Israel, llamando en su lugar a la resistencia y el desafío continuos. A pesar de las continuas tensiones y de las constantes amenazas contra su vida, Sinwar se mantiene firme. Se ha convertido en el gobernante de facto de Gaza y ejerce un inmenso poder e influencia dentro de Hamás. Su reciente propuesta de liberar a todos los prisioneros palestinos confinados en Israel, a cambio de la liberación de todos los rehenes secuestrados en el conflicto, demuestra aún más su determinación de luchar por la causa palestina. El viaje de Yahya Sinwar desde la cárcel hasta el poder es testimonio de su inquebrantable compromiso con la lucha palestina. Su historia es una muestra de resistencia, desafío y búsqueda inquebrantable de la justicia. Se le considere un héroe o un terrorista, es innegable el impacto que ha tenido en el conflicto palestino-israelí. Y con esto llegamos al final de este video. Si te ha gustado, haz clic en la tarjeta de tu pantalla.